Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, ¿no? Pues mira, traemos de nuevo a Baby Metal y hay que hacer una matización, ¿vale? Volvemos a traer Doki Doki Morning, pero eh, es de otro año distinto, ¿vale? ¿De acuerdo? En 2011. Así Cuando que, eran pequeñitas. claro. Se trata, dice aquí Fernando Pellitero, que le agradecemos que haya patrocinado la reacción. Dice, se trata del Doki Doki Morning, la primerísima canción de Baby Metal en 2010, aunque el vídeo oficial es de 2011. Este es el vídeo oficial. Ojo, no es en directo, sino es el vídeo oficial. Dice, aquí empezó todo con 13 añitos y con Moa y con Yui. 13 añitos. Madre mía, madre mía. 13 añitos, Claro, Moai y Yui tendrían 11, 10, 11, ¿eh? claro. Creo que le saca 2 años, Pues figúrate, ¿no? Figúrate. pues como las vimos el otro día Sí. Ujú. en lo de Sakura Gakui, ¿no? Ya ves, amigo. Bueno, pues, The One, me dirijo a vosotros. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Vamos allá con Baby Metal. Interesante todo, porque claro, es cómo ha evolucionado Baby Metal en concepto de puesta en escena, de vestuario, de todo. Porque claro, ver esa banda que todavía no era la Kami, que a mí Sí, me... pero, han metido mucha caña ahí, ¿eh? No, pero es que se sabe de siempre que los que tocan Sí, los sí, que eran músicos músicos de estudio, ¿no? no son los mismos que después hacían la Kami. Yo creo que la Kami elevaba el nivel, ¿vale? Todavía por encima de lo que era en estudio. Pero fíjate, los vestuarios todavía no está esto definido, tal y como es el concepto de que ellas tienen de baby metal más adelante, ¿vale? Aquí parecen simplemente, pues, chicas, jóvenes estudiantes todavía que, que bueno, aquí ya empieza a tener ese contexto o ese experimento radical, ¿no? De que ellas iniciaron, que mezclaba, digamos, lo idol con riffs pesados de guitarra, Sí, sí. que claro, en ese momento era prácticamente inaudito, ¿no? Y, y bueno, esta canción que es una metáfora juvenil, ¿no? Es muy del rollo idol, ¿no? Es decir, Pero claro, el tema de las chicas kawaii bailando con la brutalidad musical que hay detrás es todo, era un impacto, ¿no?
Sí, sí, además imagino que no sé qué vídeo sería si era el primero de todos. Mm, Claro, ver guitarras tan contundentes claro, y luego verlas a ella bailando, claro. pues es un choque. Sí, Dice, madre mía, ¿y esto qué es? efectivamente. Ver esa batería, ¿no? Tan brutal, con el doble bombo, acelerada, con esa melodía, ese contraste de melodía dulce, em, con esa distorsión tan potente, ¿no? Tipo death metal y las voces contrastando en tono infantil. Y claro, esa combinación entre lo melódico y lo extremo, ¿no? Entre una música adulta y unas voces infantiles, fue totalmente un impacto. Sí, sí. Sí. Y le salió bien a Kobayashi, ¿eh? Jua. Y claro, aquí tenemos a Su, que le veo con la voz más entrenada que en la parte, digamos, de Sakura, ¿vale? Se ve que ya tiene unas directrices y su voz va enfocada ya por un camino. Aún así hemos visto que a lo largo de los años ha ido creciendo, creciendo, creciendo y bueno, Sí, eh, sí, y bueno, como cantante, y ha llegado a ser cantante del año, ¿no? Del eh, heavy metal, así que efectivamente, efectivamente. La última vez que vi ese ranking, creo que iba segunda o tercera de este año y primera creo que iba la... Tarja, No, Tarja no, ¿no era Tarja? no era Tarja. Era, era una cantante europea, pero ahora mismo no me acuerdo cuál era. Pero por ahí también estaba Mayu, ¿vale? También entre las candidatas. Y Tatiana de Ginger. Es Sí, que yo creo que esa lista la he visto yo también. efectivamente. Bueno, de todas maneras, lo que dije en su momento, que, a ver, que cada año nombrarán a una distinta y todas han hecho méritos para estar ahí arriba, ¿no? Y muchas veces en ese top 10 em, ya es cuestión de, hay gente que le gusta más un estilo, otro estilo. Eh, pero todas son cantantes ya de muy alto nivel, ¿no? Sí, claro. Venga, pues seguimos viendo el vídeo que, bueno, me ha hecho gracia lo de el reflejo del reloj Sí, en la lo del jugabilidad. reloj. Digo, "Buah, ahí se lo han currado". Sí, sí. Venga, continuamos. 知らず這い上がったバッタモーニングリンリンリン慌てずメイクアップお願いちょ待ってちょ待ってリンリンリングッデイはバージョンアップきっと希望にチューピンチュッピンメガネがハッピーワンルフレインバット3秒待つ
Mira, ese holograma circular en el suelo, aquí, casi premonitorio, ¿no? De lo que iban a hacer luego las plataformas en las que ya se iban a mover. Sí, sí. Esta de aquí, efectivamente. Eh, me saca mucho, tío, lo de los esqueletos me saca un montón. Sobre todo cuando se ponen a bailar. Claro, nosotros hemos empezado a verlo con ya la Kami en su apogeo y ver esta primera etapa con los esqueletos me saca mucho de... Pero muy bien, muy bien, muy bien. Esas voces, claro, son muy, muy agudas, Es que son muy pequeñitas. muy pequeñitas, efectivamente. Mucho Es aquí. que era un centímetro, tenía cara de centímetro ahí, no tenía ahí. Sí, sí. Fíjate que también en cuanto a la definición de estilos, aquí siempre suelen ir mm, parejas en cuanto a vestuario, Moa y Yui, y aquí tienen estilos diferentes, tienen complementos distintos. ¿Lo ves? La forma de vestir es distinta, aunque sí del mismo color, Sí, y pero la que que, la que desentona ahí un poco es Su, pero bueno, al sí, final llevan los mismos colores, rojo y negro, así que claro, claro. Bueno, el tema de las falditas así de tul se ha mantenido en el tiempo, con diferentes estilos, pero eso, la chaqueta esa con cuadros, la verdad es que, bueno, todavía tienen que definir el estilo, ¿no? además que imagino que aquí, pues serían, ¿cómo se llamaban los grupos esos que los subgrupos del Sakura Gakuin? Lo del Metalverse, también Sí, sí, Metalverse las y... Avengers y los... Sí, que sí. no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. Pues lo mismo aquí, como era un subgrupo también Baby Metal, pues lo mismo. Lo que pasa Claro, es que que se conoce que son las que más yo han creo que triunfado. yo creo que al principio la gente se lo tomaría casi como una rareza. Y yo creo que nadie pudo vislumbrar el impacto tan grande que iba a tener. Mm. Habría que ver más de Metalverse y cuál era el otro, One Five, ¿no? No, One Five era de que salió de Sakura. Digo que, a ver, es que no sé si te estás refiriendo a de todas las que estaban en Sakura. Claro, claro. Eso es, eso es. Sí, efectivamente. One Five y muchas fueron creándose tipo idol, pero independientemente. Sí, sí, De hecho, solista. de hecho comentaron en comentarios que Momo iba para idol, pero independiente, ¿vale? Y sin embargo, fíjate, al final ha acabado dentro de la estructura de Baby Metal, primero como bailarina y finalmente como miembro oficial. Sí. Perfecto. Bueno, pues nos ha encantado. Gracias, Fernando Pelletero, por eh, darnos la oportunidad de reaccionarla. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salto una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.